Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 9 de diciembre del 2020 y continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos con nuestro segmento Matrimonios Sólidos. Este segmento nos están enseñando esos matrimonios bíblicos. Bueno, vamos a ver con qué pareja venimos hoy. Vamos a presentar entonces a Luis y su esposa, que son los que conducen este programa. Si es que les damos la bienvenida, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Y muy bendecidos con esta oportunidad de compartir en este espacio. Gracias a Dios por que nos da la oportunidad de edificarnos día tras día y poder aportar para que realmente se sigan levantando matrimonios sólidos según el diseño divino. Aquí estoy con mi esposa Yolanda. Gracias, buenas tardes para todos y como dice la canción y como dice en su palabra, Dios, si Él me ha traído hasta acá, no quiero volver atrás. Así es. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad y por ser testimonios de Dios en esta tierra y poder hablar de Él por medio de esas parejas. Y continuando con nuestra programación habitual. Qué bueno, así es, así tiene que ser realmente. Este segmento tiene que ser así realmente cuando podemos dar testimonio de lo que hemos vivido, de lo que somos y lo que tenemos en estos momentos. Palabra, eso es lo más Dios, importante. Si Él me ha traído hasta acá, no quiero volver. A ver, teníamos problemas técnicos aquí, pero ya estamos listos. Ahora sí podemos continuar. Listo, bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, hoy vamos a continuar entonces con un matrimonio que tal vez fue bastante polémico en la historia de la iglesia y en sí en toda la palabra, en toda la Biblia. Hoy vamos a tener esa oportunidad de conocer el matrimonio de Ananías y Zafira. Y para entrar, primero que todo en contexto, ¿quiénes fueron Ananías y Zafira? ¿Dónde aparecen en la Biblia? Bueno, si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, pero si miramos un poco atrás, el capítulo 4, nos podemos dar cuenta que dice la palabra en el capítulo 4, del 32 al 37, que los seguidores de Jesús en los inicios de la iglesia estaba naciendo y era necesario entonces fortalecerse también la iglesia en la parte económica para hacer toda esa labor misionera. Dice la palabra en el final del capítulo 4 que había un hombre que se llamaba José, que le decían Bernabé, que precisamente había vendido unos terrenos para ofrendarlos a la obra misionera de la iglesia. Entonces ahí aparece después en escena un matrimonio. En el capítulo 5 dice que aparece Ananías y Zafira. Ellos vivían en Jerusalén y ellos trataron de imitar ese acto de generosidad de Bernabé. Y es cuando entonces vendieron una propiedad que tenían, pero cometieron un gran error. Ellos, al vender la propiedad, acordaron entre ellos dos, como esposos, mentir. Acordaron mentirle, pensaron que estaban mintiéndole al mismo hombre, a los hombres, exactamente, pero en realidad estaban queriendo engañar al Espíritu Santo. Grave. Y fue cuando entonces ellos mienten por amor al dinero, por codicia, y entonces no entregan lo que habían convenido que iban a entregar, según habían vendido el terreno. Y es cuando esto les trae consecuencias mortales, literalmente mortales, porque esa consecuencia fue la muerte de los dos. Entonces ahora sí vamos a entrar un poco en materia de qué manera podemos aprender de este matrimonio de Ananías y Zafira para nuestras relaciones conyugales y para también nuestra vida cristiana en general, ¿sí? Entonces primero, pues el Señor nos está llamando a una vida de transparencia, de sinceridad y ante todo, el Señor quiere que cada uno de nosotros y las familias lo tengamos en primer lugar a Él. Tal vez Ananías y Zafira, pues al cometer este error, evidenciaron que no tenían en primer lugar a Dios. Querían de pronto aparentar
ser piadosos, querían vivir de esa apariencia tal vez de que daban a la iglesia, pero no lo hacían con sinceridad, con transparencia. Y evidentemente le dieron más valor al dinero que a Dios. Sí. Perdón. Pues ellos en esa época como exaltaban la labor que cada uno hacía, pero lo hacían de corazón porque sabían que era para el Señor. Ellos no tenían ese espíritu, el espíritu de Dios, que de verdad los hacía obrar con exactitud, sino que ellos anhelaban ser exaltados, Sí. como eran con los demás, porque ellos vieron cuando exaltaron a José. Entonces Sí. ellos sintieron como egoísmo, como envidia. Entonces uno dice, vea, ¿desde cuándo vienen esas actitudes en una pareja, en una persona, ¿no? Y luego una pareja se unen dos personas y la envidia crece en lugar de minimizar eso y mejorar para Dios. Entonces se aumentan dos envidias, se crece la envidia en ese hogar y así todos los pecados, porque uno dice, fue una pequeña mentira y eso nadie se iba a dar cuenta. Sí, y lo que dice mi esposa acá es muy importante, y es que en el matrimonio estamos precisamente para edificarnos, para exhortarnos, ¿sí? En ese caso, de pronto la idea de Ananías fue mentirle al Señor, y Zafira lo que hizo fue consentirle esa idea de mentir y de engañar, ¿sí? Cuando en realidad en el matrimonio estamos es para edificarnos y para exhortarnos, para si alguno de los dos está cometiendo algún error o tiene una actitud inadecuada, pues es para que de una manera asertiva, con amor, pues nos digamos, nos hagamos caer en cuenta en esos errores para ahí sí edificarnos y vivir de acuerdo a esos principios que el Señor nos ha dado. Aquí, si vemos algo que pareciera una virtud, es que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, pero desafortunadamente se pusieron de acuerdo para lo malo y no para lo bueno. Entonces, es algo importante. Y aquí también hay una palabra que los identifica a los dos, que dice acá mi esposa también, ellos querían como hacerse notar en medio de la iglesia del Señor, que estaban haciendo en esos tiempos en Jerusalén. Y la palabra es bastante fuerte, pero el mismo Jesucristo la utilizó, y es la hipocresía. ¿Sí? Entonces, la hipocresía debe desaparecer de nuestras vidas, porque si no, no sería una vida realmente cristiana. Entonces, como personas y como parejas, debemos siempre anhelar, siempre mostrar lo que realmente somos, de quién somos, a quién le pertenecemos, que es a Cristo Jesús, ¿cierto? Y de esa manera, pues, vivir conforme a ese testimonio y a esa fe que proclamamos, ¿sí? Entonces, aquí vemos en Ananías y Zafira esta situación, ¿sí? Otra palabra también que nos lleva al error que cometió Ananías y Zafira y que nos lleva también a nosotros a reflexionar está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice así: debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o las calumnias, dice en otra versión. Entonces, eso debe estar fuera de nuestras vidas y por consiguiente fuera de nuestra relación matrimonial y por consiguiente fuera de nuestras relaciones dentro de la iglesia del Señor y en la sociedad en general, ¿sí? Porque no podemos ser unos en casa y otros afuera. Eso es algo pues terrible que nos hace quedar muy mal y que al final no podemos engañar al Señor. Vean lo que pasó con Ananías y con Zafira. Uno dice, es un matrimonio y es una historia que dice que suena como un cuento, ¿no? Había una pareja en una época de la historia pero en esta historia no vivieron felices para siempre, sino que murieron los dos y de una forma que tal vez Dios dejó que pasara, ¿no? Y al pasar esto, uno se pregunta, ¿en ese momento ellos se salvaron? ¿Se salvarían? Porque igual mentiras decimos todos, pero por una mentira nos va a matar Dios o va a ser tan cruel de
no permitir que se arrepintieran, pero Dios tiene su propósito y en esa situación tuvo su propósito, porque tal vez fue tan rápido que no permitió que ellos se arrepintieran, les dio la oportunidad que dijeran la verdad y no la dijeron, ya no se podían arrepentir. Y es un punto donde uno dice, las mentiras pueden ser grandes o pequeñas, la mentira es. Pero Dios vuelve y pregunta, como le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él no comprendía, ¿no? Pedro, ¿me amas? Que sí lo amo, que sí lo amo. Pero la voz de Dios, los oídos de Dios son tan puros que él escucha el corazón y no la boca. Dice que como él ve los pensamientos y las palabras antes de que salgan de su boca, así hay que contestarle y así hay que actuar. Es una disciplina, ¿no? Es una disciplina y es una manera de vivir. Por eso el cristianismo es eso, ¿no? Una manera de vivir. Sabemos que somos pecadores todos. No puedo decir, no, como yo soy mentiroso, como, no, yo no aplico, yo no soy capaz, no, yo le voy a quedar mal a Dios. No, es una vida bonita, es limpiarse uno, ser consciente de que estamos sucios. Así es, y que la sangre de Cristo ya nos limpió y que cada día hace esa obra en nosotros, ¿sí? Decía Charles Spurgeon que la vida del cristiano es de arrepentimiento de todos los días hasta el día de nuestra muerte, ¿sí? Porque todos los días vamos a fallar. Entonces, todos los días es de continuo arrepentimiento, es decir, de continuo cambio y de renovar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2. También nos dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y Dios conocía perfectamente los corazones de Ananías y Zafira. Dios sabía que había en sus corazones, en sus pensamientos, y que primaba el amor al dinero antes que el amor a Él. Y es muy duro ver la manera en que murieron, ¿sí? Porque en sí, algunas interpretaciones dicen que no, que es que Pedro, pues, al recibir la revelación del Espíritu Santo y de Pedro, pues, ponerlos en evidencia, dicen que Pedro, pues, desató algún poder, pues, para matarlos, o Dios lo mató. No, en ningún momento. Su mismo pecado los mató. Recordemos que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y su mismo pecado, su misma vergüenza ya de quedar mal ante Dios, pues los mató. Y dice la palabra ahí mismo en el capítulo 5 que Ananías apenas quedó en evidencia ante esa mentira, él cayó muerto. Y más adelante dice que más o menos 3 horas más tarde, lo mismo Pedro le pregunta a Zafira, y lo que dice acá mi esposita, le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Y qué hizo Zafira? Confirmó la mentira, o sea, ella siguió en su mentira. ¿Y qué pasó? También cae muerta. De hecho, un dato bien curioso es que tal vez Zafira es la persona que ha durado viuda más poquito tiempo, sí, menos tiempo, ¿sí? 3 horas solamente duró viuda porque después de esas 3 horas ya también murió. Entonces es un triste desenlace, pero que definitivamente lo que dice también acá Yolita, es que Dios sabía que esto iba a suceder precisamente para enseñarnos a nosotros, ¿sí? Enseñarnos a cada uno de una manera muy individual y enseñarnos, en este caso también era un matrimonio, ¿sí? Entonces no es coincidencia también que haya sido un matrimonio, porque el Señor también quiere que en los matrimonios haya ese tipo de relación sincera con Él, en el que no prime lo material, en el que no prime la parte económica, digámoslo así, sino que en el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, esté siempre Él, Dios. Que Cristo sea nuestro centro en los hogares, que haya una relación sincera con Él, una relación íntima, de plena confianza, ¿sí? De que le entreguemos toda nuestra vida a Él, de que le entreguemos a nuestros hijos a Él, de que le enseñemos a nuestros hijos a conocerlo a Él, a que ellos también adquieran ese carácter de Cristo. Esa es la misión que tenemos como matrimonios, como familias. Y no la parte económica, ¿sí? Precisamente hace unos días hablábamos con un joven que tiene planes de casarse y este joven, en esa charla que teníamos con él, él
digamos, anteponía esa parte económica, pues para él poder dar ese paso del matrimonio, ¿sí? Entonces era muy, muy, muy importante también porque, pues humanamente pensamos, no, primero quiero tener la casa, después tener tal cosa, y ahí sí me caso, ¿sí? O sea, como darle la prioridad a la parte económica. Claro que la parte económica es importante, ¿cierto? Pero ¿cuál es la prioridad de las cosas? No. Primero está el amor a Dios, luego ahí viene la familia, ¿cierto? Y luego ya todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Entonces, le explicábamos a este joven que efectivamente la parte económica era importante, pero que primero tenía que tener esa convicción de que el matrimonio no era solamente para vivir bien económicamente, sino para establecer ese pacto de amor entre el hombre y la mujer, en el que Dios iba a bendecir ese hogar y que el Señor iba a proveer, ¿sí? Ese hogar precisamente por la bendición de que se hayan unido en esta institución tan importante que es el matrimonio y que proviene de la bendición de Dios. Entonces, qué importante es que a través también volviendo a la historia de Ananías y Zafira, que realmente seamos conforme a nuestra fe, a la fe que proclamamos en nuestra vida diaria y en nuestro matrimonio. Resulta que también les quiero compartir segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que nos dice precisamente eso. Dice, querida hermana en Cristo, querido hermano, es mi oración que cada día puedas presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tengas de qué avergonzarte. Es palabra que le dice Pablo a Timoteo, querido hermano, ¿sí? Y también nos lo dice el Señor a nosotros, que nos presentemos como obreros aprobados ante el Señor. No es que no tengamos ningún pecado, que no cometamos errores, pero que vivamos en esa vida continua de arrepentimiento, de cambio, de edificación, de que nuestro matrimonio, como dice el nombre de este programa, que sea un matrimonio sólido, es decir, siempre cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y precisamente en esta primera temporada, podría decirse, de nuestro programa, hemos podido precisamente compartir y quisimos compartir los ejemplos de varios de los matrimonios de la Biblia, precisamente para que reconociéramos en esos matrimonios muchas de nuestras circunstancias en nuestros matrimonios también. ¿Sí? Así es. Y todo esto pues son vivencias, casi que uno se pone a hacer como un recuento en la vida de uno y es bonito eso que las parejas se sienten y hablen y ahí es donde uno empieza a relatar. Yo me preocupé por tal cosa y hice una pataleta de verdad que no me correspondía porque yo era una de las que quería hacer la fiesta y que invitar a todos los compañeros de la empresa y es algo que uno se deja llevar por esa emoción, más no por lo que Dios dice. Uno piensa que haciendo eso cumple y ya, pero en realidad lo que Dios quiere para Dios es diferente y es bonito que las parejas hagan esas historias, hagan recuento, revivan todo eso porque uno prácticamente lo que va aprendiendo de la Biblia, uno lo pone en su vida, lo lleva a su vida y uno dice, fallé en eso también. Mira la historia, prácticamente vuelve y se repite. Y uno, mire la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan grande que si fuera en esa época, ¿cuántos matrimonios ya se habían muerto? Ya habían desfallecido. La forma como era tan estricta, que Dios sigue siendo estricto, pero tenemos el privilegio de que nos hablan, de que nos repiten, de que vuelve y se le dice a las personas, vuelve y nos dicen, y es una oportunidad que Dios nos está dando. Uno mira la época antigua y uno dice, Dios mío, los profetas, la gente de esa época, le tocó vivir cosas duras. Realmente uno no ha vivido tantas cosas tan crueles como ellos y como Dios, gracias a esas historias, aprendemos y tenemos que aprender porque si no,
Si no aprendemos por Dios, no vamos a ninguna parte. Y entonces, ¿qué se le enseña a los hijos? Sí, es que ha sido precisamente la misericordia de Dios, por eso Él por misericordia nos dejó su palabra, ¿sí? Para que aprendiéramos de estas historias, en este caso en la parte histórica de los Hechos de los Apóstoles, aprendiéramos, ¿sí? Porque realmente en algún momento de nuestra vida, creo que nosotros hemos sido Ananías y Zafira, ¿sí? O sea, ya estaríamos muertos. Pero ha sido tan grande la misericordia del Señor. Y también es un dato curioso, el nombre Ananías significa misericordia de Dios, ¿sí? Pero, pues, digamos que la misericordia de Dios también en el caso de él, que tenía ese nombre, con ese significado, pues tuvo un límite. Entonces no podemos tampoco, bueno, el Señor ha sido misericordioso con nosotros, pero tiene un límite todo, ¿sí? El Señor tiene paciencia, pero no podemos abusar de esa misericordia, de esa paciencia del Señor, de ese amor que nos ha dado y que nosotros no hemos merecido, porque eso es lo que significa la palabra misericordia, sino que al contrario, debemos acudir al llamado del Señor, debemos aprovechar esas oportunidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y a nuestras relaciones matrimoniales para seguir adelante. Todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida, en nuestros matrimonios, pero el Señor nos da la oportunidad de que volvamos al camino, de que volvamos a su palabra, de que volvamos a presentarnos ante Él, como decíamos ahorita en 2 de Timoteo, como obreros aprobados ante Él. Y es... Perdón. Yo creo que en la historia que Dios nos cuenta, porque es una historia real, es una historia muy bonita donde nosotros somos personajes vivos. Dios nos puso, el autor es Dios. Y pienso que como dice en su palabra, Génesis la creación, Apocalipsis el final. Y pienso que ya estamos en una cuenta regresiva, ya estamos prontos, que para los que creemos en Dios, somos de Dios, pues hay felicidad, porque dice, a pesar de todo lo que hay en el mundo ahorita, la gente está asustada y uno dice, tan rico, ya viene Jesús, ya viene a llevarnos, ya viene, es un episodio, es algo, un acontecimiento donde uno dice, es un final feliz, es un final hermoso. Uno me pone a leer Apocalipsis y dice, van a haber cosas feas, van a haber cosas terribles, pero Dios dice, Él dice en su palabra que no nos preocupemos, levantar nuestro rostro erguidos porque Salvador viene, nuestro Salvador viene. Entonces, es una felicidad. Yo personalmente, yo digo, van a pasar cosas feas, pero yo no sé, yo estoy feliz porque lo voy a ver, se va a abrir por nosotros. Es algo que es bastante complicado para el que no cree. Y es triste, pues, para los que desafortunadamente se van a quedar. Por eso es que dice el Señor, para el que cree todo le es posible. Y ese todo le es posible es el llegar al reino de Dios, ¿sí? Porque esa es nuestra meta. Por eso cuando dice también la palabra erguíos es mantenernos firmes en la fe. La palabra erguíos es mantenernos de pie, firmes, ¿sí? En la fe en el Señor Jesús. Y los matrimonios estamos llamados a ser ese modelo, las familias, a ser ese modelo del reino de Dios, ¿sí? Precisamente estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos bastante fuertes en los que las familias han decaído, muchas familias han sido destruidas y vienen siendo destruidas y vienen siendo transformado el modelo de familia de Dios a un modelo totalmente errado. Y es cuando tenemos que estar más erguidos en la fe, firmes en la fe, las familias cristianas, para seguir adelante esperando ese glorioso día que dice acá mi esposa, el de la venida de Jesús, ¿sí? Pero no podemos quedarnos esperando con los brazos cruzados o acostados echándonos airecito, no, es erguidos, firmes, trabajando para el Señor, a través de la proclamación de su palabra, a través de nuestro testimonio, a través de la promoción de que se levanten cada día más matrimonios y familias sólidas para Cristo. Hacer como las vírgenes sensatas, no las insensatas, porque tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, encendidas, porque
porque ya va a llegar un punto donde si no lo hicimos y la iglesia desafortunadamente se está muriendo, se está dejando desvanecer y engañar por nueva era, cosas que vienen, que pintan bonito, y el mundo no se va a acabar, se va a transformar por pedacitos, pero no se va a acabar. No, es un engaño, es lo que está en la Biblia. Esas son palmaditas en la espalda y pañitos de agua tibia, pero la realidad es otra y hay que ser sinceros porque es que hasta con la palabra de Dios, mira, uno tiene que decir, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ajá. Y mira que en Ananías y Zafira, lo vimos allí. Y Ananías y Zafira pensaron que no era tan grave lo que iba a pasar con ellos, por decir esa mentira. Y vea lo que los trajo, la muerte. ¿Sí? Y no les dio tiempo o tuvieron el tiempo tal vez de arrepentirse, pero tampoco así lo hicieron. Entonces es importante que en Ananías y Zafira reconozcamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces hay que ser sinceros, hay que hablar con la verdad. Muchos nos van a odiar, muchos nos van a, pero igual Dios en su palabra también dice, por mi culpa serán perseguidos y padecerán. Entonces, si el morir para mí es Cristo y el vivir es ganancia. Así es. Entonces, igual como dice su palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí estar uno firme. Y en Efesios 6 que está la armadura de Dios. Pienso que esa armadura es la que tenemos que tener puesta ahorita, porque cualquier cosa nos va a engañar, cualquier cosa, cualquier teoría, cualquier libro, cualquier cosa, cualquier opinión nos va a engañar. Y uno dice, no, tenemos que estar firmes porque Jesús va a llegar. Dice, no va a llegar como otra vez como un niño y va a entrar como él entró en un burrito. No, esta vez viene como guerrero. Así es, hacer justicia. Y es que también volviendo a Ananías y Zafira, el Señor nos muestra a través de ellos también que el Señor nos da esa oportunidad de vivir primero que todo para Él y no para el dinero. Hoy en día estamos en un mundo de consumismo, en un mundo del que el dinero es lo que más importa. Y precisamente en este mes de diciembre, de celebraciones, tristemente también una celebración tan hermosa, que tal vez es la celebración más importante del cristianismo, porque es la venida de nuestro Señor y Salvador, de la venida de Jesucristo, de su nacimiento, allá en Belén, lo convertimos en una fiesta de consumismo, de alcohol, de materialismo, que nada tiene que ver con la verdadera celebración de la Navidad, que celebra la venida de Jesús. Entonces, matrimonios sólidos, adelante a vivir siempre con Dios primero en nuestra vida, con Cristo como nuestro centro y el Espíritu Santo como nuestra guía. Amén. 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 Así es. Bueno, yo creo que me llamó mucho la atención algo el tema que ustedes estaban tratando de la misericordia de Dios. Y sí, yo creo que la misericordia de Dios, si nos ponemos a verla desde ese punto de vista, como que lo vemos que es más misericordioso ahora con nosotros que lo fue antes. Porque vemos ejemplos como, digamos, cuando desapareció a Coré, con todas las 250 hombres los desapareció solamente porque dudaron de él. Sí. Cuando María, la hermana de Aarón, estuvo hablando en contra de Moisés, también le dio lepra. Sí. Y realmente, y en ese momento Moisés intercedió por ella. Pero realmente él le dice que si fuese el papá el que lo hubiese pegado, no había sido sancionado por 7 días. Y la sancionó por 7 días. Y vemos un montón de casos así, no es nada en comparación con lo que nosotros hacemos ahora. Nosotros dudamos de él, la fe se nos pierde, la obediencia se nos va. Mas, sin embargo, hemos llevado a ese punto del libre albedrío. Pero ese libre albedrío tiene pagando las cosas también. Pero sí, qué bueno el punto de saber que nosotros tenemos como una herencia más grande realmente y como más extensa. Que Él es más misericordioso, como que reconoce la debilidad que tenemos nosotros en estos momentos y se va un poquito, se estira más allá de su propia misericordia. Pero eso no es que nosotros tengamos que abusar. No es que nosotros tengamos que abusar. En un momento determinado nos va a pasar, nos van a librar esa cuenta que tenemos pendiente.
y cuando realmente esa cuenta viene, nos va a venir de una forma que no nos cuesta. Así es. Tenemos que caminar suave y van yendo donde tenemos que ir realmente. Bueno, el tiempo se nos acaba. Ay, sí. Sí, bueno, ya el otro miércoles tendremos el último caso. Último caso de matrimonios bíblicos va a ser, les adelantamos, va a ser Aquila y Priscila. ¿Sí? Creo que cerramos con broche de oro porque para nosotros Aquila y Priscila es un matrimonio bastante significativo. No, y desde acá matrimonio ha sido significativo si vemos que cada uno como que nos trae, a veces los mismos matrimonios, pero nos traen una enseñanza diferente. Sí, así es. Diferente. Sí. Bueno, entonces nos veremos el próximo miércoles 4 de la tarde con Matrimonios Sólidos. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias. Sí, Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Chao.